Bienvenidos, animales. Hoy voy a contaros una serie de cosas que he estado leyendo recientemente y que me apetece compartir. Voy a hacer una especie de club de lectura. En este caso va a ser relectura de muchos libros que ya conocía, sobre todo de Brandon Sanderson, para ver si hay gente a la que realmente le interese un poco esto y, bueno, ver si puedo subir algunos seguidores. Entonces, no sé muy bien cómo voy a organizar esto. Supongo que van a ser como blogs no muy estructurados de ideas que he tenido mientras leía los libros, y como todavía los tengo frescos, quiero ver si puedo sacar algo que sea medianamente rentable de esas lecturas. Entonces, bueno, como no sé por dónde empezar, voy a simplemente añadir que recientemente he releído por segunda vez El Imperio Final, el primer libro de la saga Nacidos de la Bruma, que dentro de poco en las nuevas ediciones va a ser renombrado a Nacidos de la Bruma, cosa que me parece bastante bien, en el fondo. No me parece tan relevante que le cambie el título, pero bueno, para dar un buen renombre a la saga me parece una buena decisión. Y luego, por otra parte, ¿qué conclusiones he extraído de esta segunda lectura y qué me parece destacable o qué me parece positivo de este libro o negativo, si es que hay algo? Realmente me parece un libro que lo estaba pensando y estaba diciendo, joder, en cada uno de los capítulos que he leído pasa algo fundamental para la trama. En todo se revela información esencial para el desarrollo de la historia. Entonces, claro, eso me hace preguntarme hasta qué punto es viable construir una trilogía de películas que no sea demasiado larga. Sé que se puede hacer, porque he visto adaptaciones muy buenas de libros a películas en las que se consigue, así que tengo bastante confianza en Brandon y en su equipo en que esto se puede hacer. Pero claro, me pregunto también de qué modo. Y sé que pase lo que pase, van a ser películas que no van a estar a la altura de los libros, y si lo están, pues bienvenido sea, no tengo unas expectativas demasiado positivas respecto a eso, pero sí que tengo claro que pase lo que pase, lo he dicho siempre, siempre tendremos los libros a nuestras espaldas. Es decir, aunque las adaptaciones que se hagan el día de mañana del Archivo y de Nacidos de la Bruma y del Aliento de los Dioses sean adaptaciones a series o formatos audiovisuales que no sean del gusto de todos, no importará, porque siempre tendremos los libros. Esto es una cosa que a la gente no se le suele quedar en la cabeza, y yo por lo menos sí tengo bastante clara. Luego, además, por cierto, esto lo he compartido también con otras personas, y creo que el Cosmere o la gran mayoría de libros que a día de hoy son bestsellers deberían ser ya de dominio público para que cada productora de cine haga su propia versión. De la misma manera que tenemos versiones distintas de los dioses nórdicos o de los dioses griegos, porque son ya cultura occidental extendida, creo que se podría liberalizar las propiedades intelectuales de muchos autores y convertirlas en obras de dominio público. Porque quiero ver adaptaciones de distintas productoras, quiero ver distintas visiones, y más aún con el tema de la inteligencia artificial, que se va a poner de moda dentro de poco y que creará nuevas formas de montar cine y de crearlo. Creo que con Sora y con las inteligencias artificiales de vídeo chinas también, que se están publicando, se van a poder crear adaptaciones muy espectaculares. Y además, lo más importante de todo, que cada persona podrá crear su propia adaptación. Es decir, yo ya veo un futuro bastante cercano, no me extrañaría nada que el año que viene pueda ocurrir, las productoras de audiolibros como Audible y Google Books y todas estas empresas que se dedican a los audiolibros puedan crear imágenes que acompañan el audiolibro que estás escuchando, que tú puedas elegir la voz, que puedas elegir el idioma, y que todo ya sea mucho más personalizable, y todas las versiones que tú produzcas mientras estás escuchando el audiolibro sean ya guardables, que las puedas almacenar en la memoria de tu móvil o de tu tablet y compartirlas. Me parecería un futuro muy brillante y me parecería ideal para el mundo de la cultura audiovisual. Creo que es algo que se debería hacer, aunque no va a ocurrir, porque la propiedad intelectual ya es algo que en nuestra cultura, para bien o para mal, está instaurado y no se va a deshacer, tristemente, pero estoy convencido de que sería mejor. No sería algo tan positivo para personas como Brandon Sanderson, aunque creo que ya tiene una fortuna más que destacable, el tío ya puede vivir de lo que ha creado. Pero, y bueno, y gente como yo mismamente, autores de menor escala que queremos publicar libros y que nos gustaría ganarnos la vida con ello, pero yo por lo menos tengo esa contradicción moral interna de que quiero vivir de los libros, pero claro, si yo estoy en contra de la propiedad intelectual, es pegarme un tiro en el pie a nivel financiero, es ir en contra de mi propio beneficio económico.
¿Cuál es la cuestión? Que creo que el arte, incluso los inventos tecnológicos no deberían ser algo que se haga por dinero. Quizá el día de mañana cambie de opinión respecto a esto. Sí que creo que el dinero es el motor principal de estas actividades, para bien o para mal, pero... Y no suelo ser demasiado moralista con lo que las cosas deberían ser. Prefiero hablar de lo que las cosas son. Pero ya que estoy opinando, y hoy en día todo el mundo opina, pues vamos a dar al mundo nuestra propia prescripción de lo que creemos que el mundo debería ser. Y mañana será otro día. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Lo que quería decir con todo esto es que me encantaría que el día de mañana pueda haber distintas versiones del Cosmere producidas por distintos cineastas o por distintas personas, y que esto se pueda hacer como cuadros, de la misma manera que tenemos un montón de cuadros de la crucifixión de Cristo por distintos autores, pues porque la crucifixión de Cristo, la Biblia, no tiene derechos de autor, es una propiedad de dominio público, pues creo que se debería hacer lo mismo con obras como El Señor de los Anillos, el Cosmere, todas estas. Y muchas más. Obras no tan conocidas también, ya puestos. Porque además, al final, cuando se produce una obra nueva, al final lo que se hace también es inspirarse en obras anteriores, y la inspiración es inevitable y no es algo negativo. Entonces, ¿dónde ponemos la fina línea que diferencia la inspiración del plagio? Siempre ha habido un gris muy difícil de analizar ahí, de analizar de manera empírica, y creo que es algo que ojalá algún día se deje de tratar como un tabú y se convierta ya en lo que estoy diciendo, una propiedad de dominio público. Pero bueno, volviendo al libro, que me he ido otra vez por las ramas. El libro, El Imperio Final. El Imperio Final fue el primer libro de Brandon Sanderson que yo leí. No he leído ni Arena Blanca. Bueno, Arena Blanca lo dejé por la mitad, pero no he leído ni Elantris ni algunas de las novelas nuevas de El Hombre Iluminado y Yumi, el Pintor de Pesadillas. No las he leído. Ni la próxima que sacará, que creo que va a haber una nueva. Pero bueno, todo lo demás lo he leído, creo. Sí, creo que no me dejo nada. Incluso también he leído los 2 primeros tomos de Escuadrón, que me parecen muy buenos también. Y creo que Brandon Sanderson lo que está construyendo es una obra maestra, es un cambio de paradigma en la historia cultural de Occidente. Lo digo así, abiertamente, me parece que está cambiando toda la historia de la literatura de ahora en adelante. Además, es el primer gran escritor de bestsellers, novelas de fantasía y ciencia ficción, que interactúa con sus seguidores a diario, prácticamente a través de las redes sociales, cosa que me parece también bastante extraordinaria y que creo que es el principal motor de su productividad, porque tengo entendido que es una persona que además da clases de literatura en una universidad de filología inglesa. No sé de dónde saca el tiempo, supongo que es una persona muy organizada y muy metódica, pero que escriba tantos libros al año ya me parece también algo muy meritorio. Y que además saque tiempo para dar clases, para firmar sus tomos y para dar conferencias, en fin, en general me parece una persona bastante productiva. Pero bueno, volviendo al tema del libro. Es el primer libro que yo me leí allá por 2019, lo he releído ahora y es similar a como recordaba, así que hay algunos cambios. Voy a hacer spoilers a partir de ahora. Sí que, por ejemplo, me parecía recordar que el tema del pendiente de Vin era algo mucho más mencionado frecuentemente. Pero no, es algo a lo que se le da una importancia casi nimia para que más adelante tú como lector te des cuenta de lo que significa. Hablo también habiendo leído los tomos 2, 3 y todo lo demás. Y luego, por otra parte, la relación que tiene con Saced me parece que es más tierno de lo que recordaba, si cabe. Otra cosa que me llama también bastante la atención es que justo al final, cuando vencen al Lord Legislador, quienes están junto a Vin son Saced y Mars, justo las personas que sobreviven al catacentro, al final de todo. Y al final no dejan de ser piezas de un puzzle muy bien construido por parte de Brandon, cosas que admiro mucho y que ojalá algún día yo pueda acercarme a imitar con mi propio sello, con mi propia identidad. Porque creo que también, lógicamente, muchas personas ahora estarán inspirándose en él, imitándolo, como Brian McSellar, uno de sus alumnos, que ha publicado la trilogía de Magos de la Pólvora. También me he leído los 2 primeros tomos de esa obra y me parece bien. O sea, consigue diferenciarse de Brandon, aunque el segundo tomo me parece mucho peor que el primero. El primero hace las cosas bien y el segundo es una especie de transición muy larga hacia el tercero, en la que no entiendo por qué se alarga tanto y no entiendo muchos de los capítulos que tiene, me parece que sobran de ese libro. Pero bueno, volviendo a Nacidos de la Bruma, como decía, El Imperio Final me parece una obra que, habiéndola releído ahora, después de casi 5 años,
pues me parece mucho más importante de lo que recordaba. Es decir, es mucho mejor en varios aspectos de los que recordaba porque está construida de tal forma que no le sobra ninguna coma. Y además me parece una obra que toca todo lo que tiene que tocar en la medida que tiene que hacerlo. El tema de la confianza entre Vin y otras personas, el tema de la relación con su hermano y con Kelsier y Mare, que por cierto tampoco recordaba que Vin y Kelsier resuelvan el misterio de la traición de Mare, así, de la nada. O sea, esa parte del libro es fundamental y no la recordaba, yo no la recordaba. Pensaba que todos, tanto Kelsier como Vin, Ellen, todo el mundo moría sin saber qué había pasado con Mare. Y sí lo averiguan bien pronto. Otras cosas que me parecen interesantes acerca de lo que está pasando en la propia saga, en la parte por la que me he quedado, es lo que pasa con el alma de Kelsier cuando es asesinado por el Lord Legislador. Cosa que se revela y se explica en Novela Secreta, un relato corto que me parece fundamental y que creo que debería incluirse en ediciones posteriores de este tomo. O sea, vamos, bueno, quizá no. En realidad quizá no, porque me parece que leer el 2 y el 3, el tomo 2 y 3, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras, sin saber lo que pasa con el alma de Kelsier, también me parece muy enriquecedor. También me parece enriquecedor los que lo hemos vivido de repente reencontrando a personajes como él en libros muy posteriores y que nos explote la cabeza y que digamos, pero ¿qué hace este tío aquí? No sé. También siempre un precedente un poco negativo, aunque Brandon no suele decepcionar, no me ha decepcionado en ningún libro, creo. Llamadme fan, pero sienta el precedente de que quizá cualquiera de los otros personajes que parece que han fallecido otro día reaparezcan. Y espero, por cierto, espero con ansia el momento en el que Kelsier se reúna en el más allá realmente con Mare, con Vin y con Ellen y hablen de lo que ha pasado. Y Vin mínimo le suelte un bofetón espiritual porque diga, hijo de puta, no solo me abandonaste, sino que me abandonaste también cuando me morí yo, en plan, doblemente, y te he tenido que esperar unos cuantos milenios o eones hasta que vengas a nosotros. No lo sé. También me parece muy complicada la relación que tendrán, no que tienen, bueno, que sí, en función de dónde estés leyendo, pero la relación que tienen Kelsier y Hoyt. No sé qué puede salir de ahí, pero se nota que tienen bastantes fricciones y bastantes conflictos abiertos. Y por otra parte, pues bueno, espero que los siguientes tomos, cuando los relea, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras, me hagan revivir esos viejos momentos de tanta sensibilidad y tanta emoción que mete Brandon a sus obras. Es decir, son libros que recuerdo con mucho cariño. El Pozo de la Ascensión, hay muchas partes en las que creo que también me sorprenderé porque no recordaba. Es un libro de transición también casi. Se resuelven muchas dudas y el final es muy importante, pero hay un buen tramo del libro del que no recuerdo casi nada, ¿sabes? ¿Sabéis? Y bueno, luego El Héroe de las Eras me parece uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Recuerdo perfectamente cuando lo empecé a leer y cómo acaba. O sea, me parece que es un increchendo extremadamente épico, apoteósico, importante a nivel, como he dicho, de la literatura universal. No sé si es una obra que cambiará como yo quiero el curso de la literatura en el mundo, pero ojalá que sí. Que inspire a muchas más personas a tomar ejemplo suyo sin copiarlo, claro, sin copiar su alma o su esencia. Porque esa es otra de las cuestiones. Cuando yo estoy diciendo que el Cosmere debería ser una propiedad de dominio público, tampoco estoy diciendo que la gente debería plagiarlo sin más. Es decir, la gracia de poder plagiar libremente es lo que he dicho antes, inspirarse y poder utilizar en tu beneficio el recurso que te han regalado otros. Creo que eso es muy enriquecedor, pero como todo, es una herramienta, es un gran poder y conlleva una gran responsabilidad. Dicho esto, bueno, como estaba diciendo, espero para el segundo libro y el tercero, voy a intentar que estos clubs de lectura sean un poco más seguidos, intentar hacerlos cuando termino cada parte de cada tomo, porque esto ha surgido un poco de la nada, ha sido como terminar el libro y decir, vale, antes de empezar el segundo quiero hacer algo productivo, algo que esté relacionado con los libros y que me ayude como a sacar algún provecho de estas obras, ¿vale? Así que bueno, como he explicado, y lo pondré en el título, son clubs de lectura, clubs de relectura, es decir, aquí ya conocemos todos los spoilers del Cosmere, prácticamente. Ya he dicho que no he leído el Antris, pero sé lo que pasa en el Antris, así que ya me he comido los spoilers de ese libro. No descarto leerlo y así también hacer un capítulo extra
contando las impresiones que me transmite ese libro, aunque no me han hablado muy bien de él, pero seguro que vale la pena. Y también Arena Blanca o El hombre iluminado y Yumi, el pintor de pesadillas. Por lo demás, también intentaré hacer episodios en los que hable de otros autores, lógicamente porque no quiero centrar todo esto solo en Brandon. Quiero hablar de Ayn Rand, quiero hablar de Terry Pratchett, de Patrick Rothfuss, quiero hablar también de La Rueda del Tiempo, aunque no lo he leído, pero he leído, bueno, he tocado el primer capítulo, las primeras 10 páginas. Y luego también del libro de los caídos, de Malaz, que es una obra tremendamente confusa. Me he leído los 2 primeros tomos y, joder, me cuesta muchísimo encariñarme con esos personajes cuando la historia... Mira que Brandon en el Archivo de las Tormentas te mete poco contexto, pero lo de Malaz, joder, es otro nivel. Yo pensaba que el Archivo de las Tormentas era complicado, hasta que llegué a Malaz. Y el problema para mí de Malaz no solo es el primer libro, que ya la gente que lo ha leído lo sabe, es incomprensible. Es un libro que terminas y no sabes ni qué te ha contado. En el segundo libro ya empiezas a entender algunas cosas, pero sigue estando de por medio el gran obstáculo de encariñarse con personajes que no conocemos. Porque, a diferencia de Brandon Sanderson, el autor de Malaz, que ahora no recuerdo cómo se llama, es un tipo que no expresa para nada los pensamientos y las emociones de sus personajes. Creo que no, vamos. Te cuenta lo que hacen de una forma muy cinematográfica, como cámaras que están delante de los personajes y muestran sus acciones, pero no muestra sus pensamientos, a diferencia de Brandon. Y Brandon sí que hace un diálogo interno en el que se entiende por qué los personajes hacen lo que hacen, qué pasa por sus cabezas, qué sienten, qué piensan. Pero, ya digo, Malaz no. Y sé que es un impedimento, pero es un tipo de lectura al que me quiero enfrentar porque todo el mundo habla maravillas del libro de los caídos, así que ya por rabia me lo quiero leer, ya para entender un poco de qué habla la gente. Y sé que también al releerlo es una obra que hace que te explote la cabeza y que te enamora. Quiero vivir eso. Y quiero ver si lo experimento. Y luego, por otra parte, también quiero hablar de literatura española. También estoy leyendo, aunque no me parecen obras muy reconocidas, la saga de Danza de Tinieblas de Eduardo Vaquerizo, que no tiene nada que ver con Mario Vaquerizo. Pero debo reconocer que dentro de la literatura steampunk que conozco es muy bueno. O sea, estoy por la mitad del primer tomo, Danza de Tinieblas, y, joder, sorprende. La verdad es que está muy bien escrito, utiliza de una forma muy eficiente y eficaz el folclore español, o sea, sorprende de manera muy positiva, así que lanzo un saludo desde aquí para Eduardo y espero que publique cuantas más novelas mejor. No tienen por qué ser continuaciones porque no sé qué pasará con los protagonistas. Se ha cortado. Estaba diciendo que yo me apunto a todo lo que publique este señor. Me parece que es una obra que brilla bastante por sí sola. No sé cómo avanzarán los siguientes tomos, pero estoy deseando ver qué más puede ofrecer. Y poco más. Voy a intentar subir a este canal no solo clubs de lectura, sino también vídeos sobre psicología, preguntas y respuestas y entrevistas. Voy a intentar entrevistar a profesores de psicología de mi universidad y de otras carreras y ver qué puedo sacar de esta gran herramienta que es YouTube y que es Internet. Y he subido en el pasado algunos blogs, pero los tengo privados. No son visibles para el público general porque me parece que son temas personales y no son tan interesantes. Además no me apetece compartirlos y si subo algún blog que valga la pena compartir lo haré y además pueden ver también en Instagram, o sea que no son un secreto de estado. Y nada más por ahora. Como no he tenido un guión, no he sabido estructurar muy bien lo que quería decir, pero en los tomos siguientes de Nacidos de la Bruma sí que tomaré algunas notas e intentaré explicarme mejor sobre lo que cuenta el libro y de lo que va. Pero bueno, como son vídeos para personas ya habiendo leído el Cosmere, son relecturas y hay spoilers de todo el Cosmere, son vídeos muy de nicho. No me veo capaz de hablar del Cosmere sin hacer spoilers, así que bienvenido sea quien quiera y espero que disfrutéis de este viaje los ya expertos en Brandon Sanderson. Y poco más. Espero que se escuche bien y que sea un vídeo que os haya parecido entretenido y os doy las gracias por vuestro tiempo y vuestra atención.